En un momento social en donde se vuelve a hablar de los menores y el delito, dialogamos con Victoria Cabañaro, que es jueza de niñez, adolescencia, violencia familiar, violencia de género y penal juvenil de primera nominación de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, me parece importante un poco referenciar cuáles son los cuadros o el marco normativo que nos permite abordar esta problemática, y en ese sentido, cuando hablamos de derecho penal juvenil, necesariamente tenemos que hacer alusión a la Convención sobre los Derechos del Niño, a leyes de carácter nacional, que son aquellas que marcan las edades de imputabilidad, y también referenciar a las leyes provinciales, ¿no? Que es la que da competencia de intervención de este juzgado penal juvenil. En ese sentido, una de las cuestiones que me parecen fundamentales es poder distinguir entre menores punibles y no punibles. Y en este sentido aparece el tema de la edad como una consideración fundamental. Aquellos menores de edad que no tienen 16 años o bien que han cometido delitos cuyas penas privativas de la libertad son de menos de 2 años, entran dentro del ámbito de lo que se llaman menores no punibles. ¿Qué implica esto? Que estos menores de edad no van a ser sometidos a procesos judiciales, ¿sí? Porque por una cuestión de edad hay otro tipo de procedimiento, las normativas lo que implican, y poder hacer un análisis de las cuestiones también subyacentes que hace que tal vez un adolescente de 12, 13 o 15 años se vea involucrado en hechos de carácter delictivo. Si bien la ley 9944 abre la posibilidad de una investigación de los hechos, que es lo que tiene que hacer la justicia, fundamentalmente pone, digamos, sobre el eje la necesidad de la intervención dentro de otras disciplinas, ¿sí? En este sentido, aparece fundamental el abordaje del joven junto también a su contexto social. Muchas veces los hechos delictivos aparecen como un emergente, como una punta de iceberg que nos permite, digamos, sumergirnos en situaciones reales y concretas que son las que tienen que ser valoradas y son las que tienen que ser evaluadas también. ¿En qué sentido? A partir de una intervención, ya sea de áreas sociales, la intervención inclusive de la CENAC como un organismo de aplicación, quien debe de valorar al adolescente o al niño en su realidad personal, pero también en su realidad contextual. Muchos de estos chicos se encuentran, digamos, atravesados, por ejemplo, por consumos problemáticos de estupefacientes. Y además de eso, se observa que están fuera del ámbito educativo. Todas esas situaciones no hacen más que generar un caldo de cultivo a situaciones complejas, donde el delito muchas veces, y vuelvo a repetir, es el emergente de otras situaciones que merecen una intervención urgente. Eso con respecto a los menores de edad no punibles, que no podemos someterlos a un procedimiento donde la ley nos habilita de manera directa, inclusive a hacer remisiones al ámbito del Poder Ejecutivo a través del SENAC, porque muchas veces también sus derechos están siendo vulnerados. En relación a los menores de edad no punible, la situación es diferente, porque tanto el marco normativo convencional cuanto el nacional y el provincial ya nos da otro tipo de herramientas. Esas herramientas implican llevar a cabo una investigación del hecho. Hoy, la legislación vigente hace que la investigación esté a cargo del fiscal penal juvenil. Entonces es muy importante establecer las distintas competencias. Un fiscal penal juvenil, ¿qué va a hacer? Es la investigación de un hecho cometido por un menor de edad punible. Una vez que se comete un ilícito, el fiscal, al tomar conocimiento, puede llevar a cabo distintas acciones. Una, si el delito no es de gravedad, pues deja al menor o coloca al menor en una situación de disposición para que nosotros, como juzgado penal juvenil, intervengamos en algún tipo de medidas. Pero si el hecho es grave, puede pedir determinadas medidas. Una de ellas es la detención. Si el fiscal pide la detención, esa detención se resuelve por parte del juzgado penal juvenil, quien valora distintas circunstancias y en su caso de entender que esa medida es correcta, ordena esa medida de coerción, y hoy
el espacio físico donde se llevan esas medidas de coerción es solamente el complejo Esperanza. Una medida de coerción es una medida de urgencia, que se llama detención, a los efectos de que puedan realizarse las primeras averiguaciones para garantizar el desenvolvimiento del proceso. Cumplidos 30 días, se coloca al juzgado en la necesidad de tomar otro tipo de medidas. Y en ese sentido, la ley es muy explícita en el control de los plazos, de tal manera que se le pregunta al fiscal si le interesa o no continuar con otra medida de coerción o si, entendiendo que llevó a cabo los actos procesales que era necesario garantizar, ya no le interesa una medida de coerción. Si no le interesa esa medida de coerción, el fiscal lo pondrá en conocimiento del juzgado penal juvenil y en ese caso se valorará si el adolescente continúa en el complejo Esperanza a partir de una figura de resguardo que tiene una duración máxima de 6 meses, o si se entiende que conforme las peritaciones y los informes que ha realizado la CENAF, es posible que quede bajo la guarda de algún familiar o un responsable. Ahora bien, si el fiscal entiende que el hecho es de gravedad, va a requerir la privación cautelar de la libertad. La privación cautelar de la libertad se configura con la medida es similar a una prisión preventiva para los adultos y guarda todas las características que la de los adultos, ¿sí? Entonces debe de valorarse determinadas circunstancias. Y eso tiene que ver con peligrosidades procesales en abstracto o en concreto, que analizadas por parte del juzgado penal juvenil podrán dar lugar o no a esa privación cautelar de la libertad. Si se da lugar a la privación cautelar de la libertad, es una medida que dura 3 meses, prorrogable cada 3 meses, porque el análisis es que esta medida perdure mientras las circunstancias que dieron lugar a su dictado realmente se mantengan. En paralelo, y esto tiene que ver con la justicia penal juvenil, lo que se procura es un trabajo interdisciplinario.